en este momento con nuestro siguiente invitado. Él es Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading. Juan Pablo, bienvenido. Hola Sebastián, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Pablo. Aquí voy a arrancar con la pregunta que seguramente muchos de nuestros usuarios se están haciendo. ¿Se esperaban que el dólar tocara mínimos que rompieran el piso de los 3.200 tan rápido? Mira, hay varios factores que están contribuyendo a esto. Y hoy, sobre todo, lo que se viene durante la semana, lo que ha impactado con mucha fuerza es la subida tan grande del petróleo. Hoy vemos un petróleo disparado, casi que visitando o acercándose mucho a los máximos anteriores cuando estalló todo el conflicto, y esto se ha visto evidenciado básicamente por el recrudecimiento de ataques y las posturas de Irán, Estados Unidos y las amenazas tan fuertes que se están dando en la región. Y eso impacta muy importante, de forma importante el dólar en Colombia, porque el mercado empieza a descontar que van a llegar muchos más dólares al país, producto de las exportaciones, en el caso, por ejemplo, de Ecopetrol, que empiezan uno de los principales productos, el principal producto de exportación de Colombia, se dispara el precio a nivel global, entonces van a entrar más dólares al país. Eso ayuda a presionar más el dólar abajo. Está el tema de las tasas también, que mantenemos tasas altas. Entonces todos estos factores y más la confianza inversionista para inversión extranjera directa que está generando el nuevo gobierno, favorecen, son factores clave que están tirando muy duro el dólar abajo, pero no lo vemos tampoco en el muy corto plazo bajando hasta los 2.800, que es el nivel de piso, que es un nivel objetivo que lo podríamos estar visitando a la zona de 2.800, 2.700, que es el piso del rango entre 2015, el año 2015, año 2020. Los podríamos estar visitando, pero no lo vemos ya. ¿Por qué? Porque está entrando mucha compra de dólar en Brasil, en México, está a punto de cambiar la tendencia o de ratificar un cambio de tendencia al alza del dólar a nivel global. El índice de XY, que es el que mide el dólar frente al euro, frente a la libra, frente a los principales pares de monedas, viene marcando pisos cada vez más altos. O sea, cada vez está entrando compra de dólar en nivel más arriba. Y en este momento, lo que estamos viendo en el mercado es que muchos clientes corporativos, muchos fondos institucionales empiezan a interesarse en buscar estar empezando a comprar dólar cerca de los 3.200 porque es una zona muy interesante y más si en la región empieza a entrar esa compra fuerte. Entonces realmente no lo vemos que se vaya a seguir descolgando con fuerza en el muy corto plazo, más por un movimiento global. A nivel local, esos tres factores digamos que han tenido un peso importante, pero si miramos el petróleo también está llegando a los techos anteriores, a los máximos históricos, entonces realmente no tiene mucho espacio de subida adicional, lo que acotaría o evitaría que el dólar pueda seguir cayendo con mucha fuerza en el corto plazo. Ya de aquí a 6 meses, un año, sí vemos probable que el dólar pueda continuar e ir a buscar a la zona de 2.800, 2.700, porque realmente aquí están cambiando las condiciones, hay un ambiente de optimismo realmente en el país y eso favorece esa llegada de dólares a Colombia realmente en este punto. Hablando precisamente de los factores globales de análisis, aquí voy a ligar ese tema al precio del barril Brent precisamente, porque me está llamando la atención, estoy viendo el histórico de cómo se ha movido el precio del Brent, por lo menos desde que inició el conflicto del Estrecho de Hormuz, y estoy viendo que el ritmo de crecimiento que ha mostrado el precio ya se está acercando un poco a esos primeros momentos del conflicto en febrero-marzo, que fueron los momentos donde más rápido empezó a subir el precio del barril Brent. Y aquí me llama también la atención, estoy viendo los dos picos que ha tenido durante el conflicto el precio del Brent. Uno de ellos fue a finales de marzo precisamente con alrededor de $118 y el otro fue hacia finales de abril más o menos por ese mismo rango. Con la forma en la que se está comportando este precio del barril Brent en este momento y por cómo se está dando el conflicto, podríamos estar viendo esos picos de regreso en el corto plazo y eso cómo nos pegaría a nosotros puntualmente. Es muy factible, Sebastián. Realmente si Irán o Estados Unidos cumplen las amenazas, se irán atacando bases de Estados Unidos en otros países de la región. Estados Unidos hablando de bombardear centrales hidroeléctricas, de bombardear los puentes, de acabar la infraestructura ya, digamos, algo más civil y no solo los objetivos militares en Irán. Entonces, esto escalaría el conflicto muy fácilmente y que realmente el conflicto ahí hay una tensión que se puede desatar en cualquier momento y disparar el precio nuevamente a máximos, que eran esos miedos iniciales que se habían calmado en las últimas semanas cuando básicamente Trump decía, no, ya Irán acordó cese al fuego, se va a abrir el estrecho de Hormuz. Entonces eso permitió ese desplome del petróleo, pero ahora estamos otra vez prácticamente en la misma situación
de estrés y complicada que puede generar que el petróleo visite muy fácil y ya estamos relativamente muy cerca a esos techos donde un ataque de Irán más en la región o que se involucre otros países de la región o que Estados Unidos cumpla esas amenazas de empezar a atacar infraestructura, digamos, civil en Irán, generarían esa presión de disparar el petróleo. ¿Cuál es la ventaja? El por qué, gracias a Dios, digamos, en este momento hay una política muy clara por parte del nuevo gobierno de Abelardo Espriella de reactivar con mucha fuerza el sector petrolero, porque es un sector clave para Colombia, por dos factores. Por un lado, por el tema de el gran endeudamiento con el que van a recibir el país, el nuevo gobierno va a recibir una deuda histórica y necesita, para no tener que tomar más deuda y para no seguir creciendo a ese ritmo que vienen creciendo el endeudamiento del país, aprovechar los recursos naturales, a un fracking responsable, aprovechar con todo ese desarrollo para poder solventar y cubrir ese gasto de deuda tan grande que vamos a tener. Y por otro lado, que es una barrera que nos da estabilidad en la tasa de cambio, nos permite un control. Lo que pasa es que aquí en Colombia vimos la caída tan dura del dólar, pues porque se juntaron todos los astros, como se dice, básicamente. Pero en una situación normal, donde pues, ya los inversionistas acostumbran al nuevo gobierno, donde las tasas ya se mantengan más controladas y no estén en esta subida fuerte, ¿eso qué va a permitir? Es que ante un incremento en el conflicto, un escalamiento en el conflicto, en las tensiones globales, el dólar no se nos vaya a disparar con fuerza, como puede pasar y como está a punto de suceder en México, en Brasil, a nivel global realmente, como vemos el índice XY, que está a punto de cambiar estructuralmente la tendencia de mediano y largo plazo. Entonces, eso es supremamente importante porque ahí ya nos cambiaría estructuralmente el comportamiento a mediano y largo plazo y realmente nos evita esos choques de volatilidad que tengamos como producto de exportación fuerte el petróleo y que sea un sector que le sigamos metiendo la ficha y que tenga todo el apoyo del gobierno para que lleguen inversionistas con inversión extranjera directa, proyectos de 20, 30 años a entrar dinero al país en ese sector y que nos siga manteniendo ese control de tasa de cambio cuando la única variable en ese caso sea más por temas internacionales y que ya no pese tanto el tema local, que es lo que ha movido duro ahora el dólar aquí en Colombia. De acuerdo, Juan Pablo. Ahí me surgen dos dudas, una nacional y una internacional. La nacional, voy a arrancar por ahí, precisamente hablando del sector energético, por el tema que tratábamos justo antes de arrancar el diálogo con usted sobre esa hoja de ruta que entregó el Grupo Energía Bogotá al gobierno entrante para precisamente dar claridad en las reglas de juego en el sector energético y que haya un camino claro para la recuperación del mismo. Cuando se trazan reglas de juego tan claras en un sector que es preponderante no solamente por el escenario global, sino por el peso que tiene en la economía nacional, eso que tanta confianza le puede dar a los inversionistas extranjeros y que tanto puede incrementar el flujo de dólares al país, siempre y cuando las cosas salgan como se plantearon en el papel, por lo menos. Digamos, Sebastián, que llegamos a un punto límite. O sea, vemos todas las alertas que el gremio energético había dado desde el anterior gobierno diciendo hay riesgo de apagón muy grande. Entre 26 y 27 vemos el fenómeno del niño, la sequía que se está dando en muchas regiones del país y que es importante. Aquí realmente hay que tener una política de seguridad energética muy, muy clara y eso es lo que está haciendo el nuevo gobierno, que desde antes de posesionarse ya está trabajando la misma ministra de Minas y que experta en todo el sector de energía, está trabajando mancomunadamente con las empresas más importantes del sector de energía del país, está viendo cómo contener digamos que esa caída libre que íbamos a estar al borde, al límite en producción de energía y que realmente gracias a esa confianza, esas reglas claras, ahí hay cómo construir y cómo tratar de darle la vuelta para volver a no estar al filo o al borde de un apagón como lo veníamos viendo con el actual gobierno, que ya decían, necesitamos confianza. Es que las empresas quieren invertir, los inversionistas quieren venir a desarrollar proyectos a largo plazo para generar energía, pero si no había reglas de juego claras, nadie se iba a venir a un proyecto tan largo plazo. Y más cuando se estaba presionando muy duro el tema de los precios, el tema que afecta cualquier posibilidad de los inversionistas, es decir, vamos a invertir con fuerza en Colombia en ese sector particular que venía siendo tan perseguido por el gobierno actual. Entonces, ya si les damos esa confianza, si les damos esas reglas de juego claras, hay todo por hacer y que afortunadamente, digamos, ahora nos vamos a enfrentar a un tema climático, nos estamos enfrentando ya a una reducción de los envases muy importantes, pero que no mirando ya el riesgo de muy corto plazo, sino más proyectos acá a mediano plazo,
con esa confianza hay muy buenas posibilidades para no volver a estar al límite con el agua al cuello en este sector que es fundamental para la productividad y también la confianza inversionista de que lleguen empresas muy grandes al país y que no vayan a estar con riesgos de apagón, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Ecuador, cuando tuvieron la tensión geopolítica con Colombia. Entonces ahí ese punto es muy, muy, muy clave y que no solo tienen la oportunidad de invertir en Colombia, sino que las mismas empresas colombianas van a poder suplir energía en Ecuador, en Venezuela, que está todo por hacer en el sector de energía también. Entonces eso va a permitir un desarrollo muy grande del sector, esas reglas de juego claras. Esa era la pregunta que le tenía a Juan Pablo desde el plano nacional. Pasando al plano internacional, hay una cosa que me llama la atención porque la última vez que usted y yo hablamos de este tema y veíamos cómo estaba impactando el precio del petróleo, por lo menos en las bolsas, los indicadores estaban en verde prácticamente en todos los mercados. Hoy el escenario es completamente opuesto y están todos en rojo. Lo voy a mencionar los de Estados Unidos por lo menos. Dow Jones cae 0,97%, el Standard Poor's 500 cae 1,21% y el Nasdaq cae 2,15%. El mercado colombiano tampoco se salva, cae 0,63%. Si acaso de los cercanos se salva el peruano, por ejemplo, que es con los que estamos haciendo la integración bursátil. ¿Qué cambió para que veamos de un día para otro casi indicadores en verde en casi todas las bolsas y luego indicadores en rojo en todas, cuando la intensidad del conflicto casi que se ha mantenido un poco en el mismo nivel de hostilidad que sigue siendo fuerte? Ahí hay un punto muy importante, Sebastián, y es que el mercado está tanteando qué tanto es burbuja o no la inteligencia artificial y todas estas grandes, el desarrollo de todas estas grandes tecnológicas, las famosas siete magníficas. Vemos la caída gigantesca que viene teniendo el caso, por ejemplo, un Amazon, que iba cayendo casi un 5%, el caso de Google cayendo casi un 7%. Son compañías que pesan muchísimo dentro del índice. El sector de tecnología en los índices en Estados Unidos, en el S&P 500, pesa alrededor de un 38%. Dentro de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, sector tecnología pesa casi un 38%. Entonces, para donde se mueve este sector, se mueve el mercado y genera, digamos que un efecto contagio en otros sectores. Entonces, como tú lo mencionas, realmente la corrección grande de mercado ha sido en los últimos 2 días en Estados Unidos y que ha tenido impacto también en Colombia. Ese es un punto muy clave porque el mercado se está acercando también a una zona límite, los 7.300 puntos en el S&P 500, en el índice de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, que de donde rompa ese índice o ese nivel de piso de soporte, le queda un espacio de caída muy grande, porque estas compañías tecnológicas habían tenido una valorización gigantesca, muy acelerada, muy rápida, y estamos allá en todo ese techo. Hemos estado ahí en ese rango y está a punto que donde rompa ese piso, le quedaría una descolgada muy grande al mercado. ¿Y por qué? Es por pura psicología, porque genera miedo en los inversionistas. Todos los grandes fondos de inversión a nivel global están muy invertidos en el sector tecnología. Entonces, si el mercado envía a caer con fuerza, se genera un efecto salida rápido de acciones, ventas aceleradas, miedo que se contagia muy rápido y se puede venir una descolgada muy grande. Entonces, digamos que estamos muy cerca de ese nivel límite que desataría esa aversión al riesgo en los mercados. Entonces, que por eso, digamos que también se vuelve un punto interesante el dólar tan barato en Colombia, porque cuando hay una caída, una aversión al riesgo, miedo en el mercado, el dólar empieza a ser un activo refugio y empieza a generar una presión alcista, que es lo que podría cambiar estructuralmente la tendencia en los principales países de la región, en México, Chile, Brasil y en el dólar a nivel global, que también tenga un repunte importante. Entonces, estamos en un nivel muy definitivo, muy clave, no solo en el dólar en Colombia, sino en casi que en todos los mercados. Si vemos Bitcoin, petróleo, todo está en un nivel muy definitivo para futuro de aquí a cierre de año. Por supuesto, un nivel que nos va a dar bastante tela que cortar, por supuesto, para los próximos meses y sobre todo teniendo en cuenta que no solamente temas como el petróleo, sino ese tema de inteligencia artificial a propósito de lo que pasó con OpenAI, uno de sus prompts de inteligencia artificial que actuó prácticamente por su cuenta y atacó una librería virtual en Estados Unidos, cosas que por supuesto generan preocupación y muestran lo que está ocurriendo en las bolsas de valores. Todos temas entrelazados que por supuesto nos llevan a un análisis bastante denso para los próximos días. Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, gracias por estos minutos aquí en el bloque informativo de Negocios Dito. Gracias, Sebastián, por la invitación. Feliz tarde.